Seguimos aquí en La Brújula por Radio La Luna AM 1140 y ya estamos en contacto con el candidato a diputado nacional por el Proyecto Justo, Social y Humanista, Miguel Campanella. Buenas tardes, Miguel. ¿Qué tal? Buenas tardes, Mario, ¿cómo andás? Bien, bien. Te hemos convocado a sabiendas de que estás impulsando proyectos interesantes en una lista de diputados nacionales que, se lo digo a la gente, es del Proyecto Justo, Social y Humanista y que me ha tocado el honor de encabezar y que mostramos toda la riqueza que tiene esta lista. Ya hemos entrevistado a varios de quienes están encabezando, vos sos uno de los que encabezan, y mostrando que efectivamente se viene con iniciativas muy, pero muy interesantes, favorables al desarrollo social y económico de la Argentina y ambiental. Así que contanos un poquito por dónde iniciarías vos tu agenda parlamentaria. Está bien. Algo anticipamos el viernes con una comunicación muy cortada, que nos cortó como 2 o 3 veces, así que no pudimos continuarla. Continuando, digamos, con eso que yo había propuesto, que es un poco un plan de relocalización de asentamientos y su reemplazo por viviendas dignas. Para uno poder programar eso, necesita contar con distintos recursos, ¿no? Uh-huh. Y entre esos recursos, uno de ellos es la logística, en la que yo propongo recuperar el tren. Hay un montón de vías que fueron desertificadas y que mataron más de 200 pueblos en la provincia de Buenos Aires. Con la recuperación de esas vías, uno podría recuperar también esos pueblos que hoy son por ahí caseríos, pero que teniendo, digamos, la posibilidad de producir y colocar su producción en el tren, así como también tener un medio de transporte económico para desplazarse, si el lugar de trabajo está, digamos, lejos, podríamos volver a, digamos, el reloj hacia atrás y recuperar todo eso que fuimos perdiendo, ¿no? Uh-huh. Es decir, que la gente podría tomar más distancia de su trabajo porque el medio de transporte sería más eficiente y económico. Claro, porque hoy por hoy se concentra, digamos, alrededor de las grandes urbes, porque bueno, ahí tenés los recursos, ¿no? Tenés energía, tenés agua y no tenés el gasto de transporte, que a medida que te alejas se hace, en algunos casos, insostenible para un trabajador. Claro. Te doy un caso, por ejemplo, nosotros estamos a 100 kilómetros de Pipinas, en la localidad acá de la provincia de Buenos Aires, y Pipinas no tiene SUBE, o sea, no tiene subsidio en el transporte. Uh-huh. Entonces vos tenés un micro que lo consideran de larga distancia para poder moverte desde Pipinas a La Plata. Y si no, tenés que ir con tu auto y gastarte por ahí 500 pesos en combustible para poder llegar, si trabajas en zona de fábricas que hay cerca acá de Berisso, La Plata, Ensenada. Entonces, de alguna manera están limitando la posibilidad de la persona de vivir más lejos del lugar de trabajo, ¿no? Claro. Y bueno, ese mismo tren puede ser utilizado para tanto el transporte de pasajeros como de personas, las dos cosas. Uh-huh. Eso nos solucionaría un tema, digamos. Y hay vías que están, digamos, con muy poco, digamos, tienen algunas partes que están intrusadas, ponerle 1000 metros de vía intrusada, pero el resto de las vías, por ejemplo, viniendo de Atalaya a La Plata, que recorre todos esos pueblos que te estoy nombrando, Pipinas, Verónica, Babio, uh-huh, Magdalena, todo ese recorrido está libre y está posibilitado de utilizarse. Hay que hacer una pequeña inversión, digamos, en cambio de algunos documentos, porque que no se usa en el 80, 81 más o menos fue dejado de lado. Te estamos escuchando un poco flojo, ¿eh? ¿Bajo? Un poco flojo, ¿Ahí sí. me escuchas mejor? Sí, ahí te escucho mejor, sí. Y así como tenés eso, tenés en todo el país, digamos,
tenés el mismo problema, ¿no? Claro. La Argentina creció a orillas de la vía, o sea, los ingleses hicieron las vías para transportar su mercadería, pero a su vez se fueron creando pequeños pueblos en cada estación que luego se transformaron en ciudades. Uh-huh. Tenés también cómo está localizada la población en función también en cercanía a los puertos, ¿no? Rosario, Buenos Aires, La Plata, las grandes urbes están ahí, digamos. ¿Y por qué? Porque, bueno, de ahí tenés, digamos, la salida al mundo con la producción. Entonces vos de alguna manera tenés que cambiar esa lógica, y la otra lógica sería tener el sitio productivo con un buen medio de transporte económico, que es el tren, desde el tren al barco y del barco al mundo. Claro. Y en esta planificación entraría todo el país, ¿no? Uh-huh. Porque yo lo pienso acá para la zona donde yo estoy, digamos, como proyecto para la zona, pero también es aplicable al resto. Bien, bien. Y otra propuesta es la fundación de nuevas ciudades. Uh-huh. La relocalización de la población en zonas que están sin población, desérticas prácticamente, y que puedan crearse ciudades nuevas o a partir de caseríos, como dijiste recién, ¿no? Claro. Vos habías comentado ahí yo no sabía que era una ley el traslado de la capital a Viedma. Sí, es una ley, claro. Pensé que era un proyecto que no había llegado a ser una ley que se aprobó. Sí, lo aprobó primero el Senado y después la Cámara de Diputados, y la promulgó Raúl Alfonsín. Claro. Y después empezó todo el sabotaje por parte de sectores que no querían, que tenían intereses creados en Buenos Aires y que no querían el traslado a Viedma Carmen de Patagones, y entonces vos sabés cómo se sabotea la ejecución de una ley. Por un lado, generando, digamos, proyectos faraónicos, de imposible cumplimiento, y bueno, entonces eso va retrasando absolutamente todo hasta que un día, por ineficacia, las cosas se terminan agotando. En realidad, para trasladar la capital a Viedma Carmen de Patagones, lo que tiene que hacer el presidente, en lugar de tener una quinta de olivos, es tener un chalecito humilde en Viedma, llevar a la administración para allí. Hoy las comunicaciones lo permiten mucho mejor que en el año 1987, y administrar y gestionar el Ejecutivo de la Argentina desde aquella localidad con una modestia franciscana, hasta que en el futuro esa zona se pueda transformar en algo pletórico, lleno de edificios, etcétera, etcétera, pero eso será para el futuro. En lo inmediato, el traslado significaría grandes beneficios en esta idea que vos estás planteando, que es la relocalización de la población, mirando fundamentalmente a un sur, donde tenemos una Patagonia con más de 1 millón de kilómetros cuadrados, donde la densidad demográfica no llega a 2 habitantes por kilómetro cuadrado, cuando hay países que tienen 700 habitantes por kilómetro cuadrado, o el Reino Unido 275 habitantes por kilómetro cuadrado, y nosotros verdaderamente tenemos un desierto con 2 habitantes cada 100 hectáreas. Claro. Bueno, yo creo que la Argentina tiene que planificar su futuro a 30 o 50 años, como mínimo. Bien. Y en eso, digamos, entra esta parte, ¿no? Lo que sí me parece que quizás no sea el momento. Nosotros vamos a tener seguramente 2 etapas. Primero tenemos que solucionar el tema social. O sea, con hambre no se puede pensar. Sí, y correcto. Si no solucionamos eso, no podemos pensar por ahí en hacer una obra faraónica, porque aunque sea poco, significa un gasto importante, digamos, el traslado de una capital, tal vez. Pero bueno, uno lo tiene que planificar. Lo urgente se hace ahora y se planifica el futuro. Y entre lo urgente, bueno, es lo que habíamos hablado el viernes también del ingreso básico universal, que solucionaría el tema de la dependencia digamos, de la gente a una prebenda que le dan, la independenciaría, perdón, se me traba la lengua. El ser humano tiene que ser dueño de su trabajo, dice el socialismo, ¿no? Y esto lo que haría
el ingreso básico universal le daría la independencia inicial a este tema. Luego de eso puede planificar crecer. Yo en un tiempo hablé con Coral, no sé si vos lo recordás. Juan Carlos Coral. Juan Carlos Coral. Sí, claro. Yo fui él amigo de él. Él fue secretario de Palacios. De Alfredo Palacios, sí. Él trabajó en una modificación del artículo 14 y él me decía que esto está todo hecho para que dos personas trabajen al precio de una. Y entonces, eso es lo que planificó el capitalismo para nosotros, ¿no? Que tenga que trabajar dos al precio de uno, porque con un sueldo solo no alcanza. Claro. Entonces, este ingreso básico universal nos daría la base para que eso no sea así, para poder salir de esa trampa. Así es. Y que la persona pueda aspirar a progresar luego. Si tiene las necesidades básicas satisfechas, después le quedaría por ahí, trabajando los dos, le quedaría un sueldo libre para poder acceder a la vivienda. Una vivienda que hoy es inaccesible. O sea, en estos últimos años, del 2017 al día de la fecha, las cosas subieron 4 veces. O sea, se alejaron del alcance de la persona. ¿Por qué? Porque si bien subieron 4 veces, el sueldo no subió en esa relación. Claro. Y esto no es de los últimos años, sino que esto viene sucediendo paulatinamente. Con la tierra dolarizada y con las viviendas dolarizadas, cada vez queda más lejos el acceso a una vivienda. Sí, entonces, y aparte, si hay un abuelo en la familia, y como recién nos contaba Eugenio Semino, gana $125 por mes, la verdad que no solo que no le alcance, que tiene que gastar el 100% de su ingreso, sino que no le puede aportar a la familia uno solo de esos dólares, porque es una cifra ridícula frente a los valores inmensos que tiene la tierra y la vivienda en la Argentina. Tema sobre el cual el Proyecto Justo, Social y Humanista también tiene una propuesta que haría bajar considerablemente el precio de la tierra y hacerla accesible al 100% de las familias argentinas, para que a nadie en un país tan grande le falte un buen pedazo de tierra, porque lo tenemos, y no lo tenemos para ninguna otra cosa más que para que las familias argentinas lo puedan vivir, cultivar y disfrutar. Pero eso es otro tema más que vamos a tratar de explicar en algún momento desde el Proyecto Justo, Social y Humanista. Te quiero contar que llamó la señora María Alicia de Ramos Mejía, a la cual le agradecemos, y dice que me gusta el general Perón y soy peronista. Y el programa La Brújula es muy bueno. El señor Masitelli y su equipo da muy buena información. Bueno, muchísimas gracias, María Alicia de Ramos Mejía. Bueno, seguimos. Yo te digo que es un poco al revés ahora, ¿viste? O sea, el abuelo que tendría que ayudar a sus nietos a empezar, los nietos tienen que ayudar al abuelo, o los hijos tienen que ayudar al abuelo para que pueda llegar a fin de mes. Y eso no tiene que ser así. O sea, el abuelo tendría que estar tranquilo y pensar en disfrutar a esa edad, porque ya se lo ganó, trabajó toda la vida. Entonces son cosas que tenemos que ir cambiando. Claramente. Vos sabés que me llegan cosas que que tiene que ver con algo que dijo la candidata, lo tendría que chequear, ¿no? Que dijo la candidata Victoria Tolosa Paz. ¿Vos tenés idea si es cierto eso que se dice, que dijo? Está circulando, pero no lo comprobé. No tuve manera de... Bueno, porque me llegan varias cosas, bueno, sigamos entonces con lo serio, y en todo caso después vamos a esto que es una trivialidad, pero que es una pequeña distracción que nos podemos dar en programas que son muy densos y que están cargados de información. Así lo hemos planteado nosotros y lo hemos dicho muchas veces. La política no es una actividad de entretenimiento. Es como un neurocirujano que no tiene por qué ser una persona entretenida, tiene que ser una persona seria, responsable, que sepa
y cuya intervención traiga beneficios para, en aquel caso, el paciente y en este caso el pueblo, ¿verdad? O sea que la política lo que tiene que traer son buenos resultados para el pueblo y no ser entretenida. Pero bueno, nos vamos a entretener los últimos minutos, en todo caso, con el tema de Victoria Tolosa Paz, si lo chequeamos y es correcto. Decime, ya mencionaste la relocalización, ya habías dicho que no se trataba de urbanizar las villas, sino de terminar con las villas para tener viviendas dignas. El tema de la vivienda, ¿qué pensás en un país que tiene un déficit habitacional que debe estar superando las 3 millones de unidades para quizás 12 o 14 millones de argentinos que viven en condiciones precarias? ¿Se sale también de esto con planificación? ¿Sentís que hay un plan o que desde el Congreso habría que intervenir para que el Ejecutivo tuviera un plan que entre los privados, las cooperativas y el Estado pudiéramos ir reduciendo este déficit habitacional hasta llegar un momento donde todo el mundo tuviera una casa digna, aunque esto llevara 10 o 12 años de tiempo? ¿Cómo lo pensás ese tema? Mira, yo estoy pensando en un sistema como se usa en Uruguay. En Uruguay hay cooperativas de vivienda que tienen ya 70 años. Pasaron la época de los militares y distintos gobiernos. Y ahí hay una ley que dice que la vivienda es vendible, o sea, no tiene valor de venta. ¿Qué significa esto? Que no sería un negocio inmobiliario. Ajá. Entonces, al dejar de ser un negocio inmobiliario, hace que esa vivienda, al no tener valor de reventa, sea para uso de la persona, de la familia, que fue encima un miembro de la cooperativa que la hizo. Uh-huh. Ahí forman la cooperativa y trabajan todos en las viviendas, pero sin saber cada uno cuál va a ser la suya. Entonces tienen que trabajar todos en la vivienda como si fuera a ser la suya. Claro. Y después, bueno, se sortean en función del núcleo familiar, la cantidad de habitantes y demás. Acá, digamos, los sorteos que se han hecho de vivienda son casi también prebenda, ¿no? Porque se les ha dado a los acomodados, a gente que tenía vivienda, que se le dio su segunda vivienda y después la termina vendiendo. Entonces este plan evitaría que eso pueda pasar, porque no la va a poder vender. Sí, después se la puede transferir, digamos, a un heredero o lo que sea, pero no entraría en el negocio inmobiliario, que es lo que acá, digamos, cambia o targiversa todas las cosas, ¿no? Claro, correctísimo. Bueno, vamos a temas un poco menos sólidos, por decirlo así, porque nos quedan poquitos minutos. Y ha habido una frase de la ministra de Seguridad, Sabina Frederick, que, bueno, todo el mundo califica como desafortunada, en el mejor de los casos, y hasta ha tenido una respuesta por parte de la Embajada Suiza, porque la ministra de Seguridad ha dicho que Suiza es más tranquilo, pero más aburrido. Yo le diría a la ministra que a mí, que el 13 de julio, 5 encapuchados bajándose de un auto me asaltaron con mi mujer y mi hijo en mi auto y se llevaron mi auto, que lógicamente nunca recuperé, ya hace más de un mes y medio que desapareció ese auto. Si ella cree que eso es divertido, ha caído en un error garrafal. La verdad es que no sé si Suiza es más tranquilo, seguramente así será. Cuando uno está más tranquilo se puede divertir mejor. Y la verdad que a uno, cuando lo apuntan con armas y lo amenazan de muerte para robarle, y que después uno tenga que agradecer no haber recibido un tiro, ni uno, ni sus seres queridos, esto de divertido no tiene nada. ¿Qué opinás sobre el tema del manejo de la seguridad en la Argentina, con dos polos que aparecen muy contradictorios? Por un lado, Sabina Frederick, que tiene esa responsabilidad en el orden nacional, y por otra parte, en la provincia de Buenos Aires, un Sergio Berni,
que contrasta y confronta utilizando otro tipo de conceptos y de metodología respecto a la ministra en el orden nacional. ¿Qué pensás al respecto? No, yo la verdad que pienso que no es el ministro que necesitamos para este país, ¿no? No puede decir eso, ni siquiera en joda, porque no podés tomar la seguridad en joda. Claro. La vivimos, cada vecino la vive cercana, digamos. Yo he tenido hechos de seguridad menores, pero ya ha llegado un momento, viste, que arrebatos, o sea, yo tengo un comercio, no puedo sacar la mercadería, colgar la mercadería, porque pasan, la arrebatan y no hay ya un respeto, digamos, Claro. de la propiedad, de nada, porque es una pequeñez, viste, pero te encañonan con un arma y te matan. Entonces me parece que no lo podés tomar de esa manera. Hay que hacer trabajar los foros de seguridad, que trabajen los vecinos y que elaboren las propuestas, y eso se lleva, digamos, hacia arriba, hacia al que tiene que controlar, que en este caso es la policía, pero bueno, la policía depende también de la justicia, ¿no? O sea, la policía no puede hacer nada que la justicia no autorice. Y realmente, digamos, esto va a pasar como si fuera un furcio, por decirlo de alguna manera. Como pasó la fiesta en la Casa de Olivos, son furcios, errores, pero son cosas muy graves. Bueno, vamos a lo último superficial, porque creo que está claro lo que vos decís, y efectivamente lo tengo acá chequeado. Victoria Tolosa Paz dijo que en el peronismo se garcha. Cuando dice una cosa así, ¿es un furcio o es que no tiene cosas importantes para decir? Y entonces dice una cosa que es medio extravagante, no queda bien en una mujer, creo yo que no queda bien, no porque yo sea machista, porque tampoco quedaría bien que lo dijera yo, porque lo podríamos tomar a la chacota y decir que en todos lados ocurre eso, no hace falta, y en todo el mundo ocurre eso, de manera que sexo tiene todo el mundo, no hay que ser peronista para tener sexo, lógicamente. Ahora, ¿lo dice porque se fue de boca o pensás que es por la ausencia de propuestas concretas para ofrecerle a la población, dado que tiene la dificultad de que cualquier propuesta que haga, alguien le diría, vos no la tenés que proponer, la tenés que hacer, dado que ustedes manejan tanto el Poder Ejecutivo Nacional como, por ejemplo, el Poder Ejecutivo en la provincia de Buenos Aires? ¿Cómo lo ves? Mira, no sé en qué contexto lo dijo, o sea, porque a veces se sacan, digamos, de contexto las cosas. Yo no creo que lo pueda explicar, o sea, en qué contexto lo puede decir para decir eso. Creo más lo segundo, digamos, yo no he escuchado, digamos, que tengan un plan o que propongan algo. Es más, lo vienen demostrando están gobernando ya hace 2 años este último gobierno, ¿no? Y no hay un plan, van haciendo a medida que las cosas surgen. Y yo creo que en una posición como la que va a tener ella, digamos, legisladora, tiene que tener, digamos, cosas que decir mucho más importantes que eso que dijo, ¿no? Así es. Para mí, está equivocado. Bueno, hemos hablado con nuestro amigo Miguel Campanella, candidato a diputado nacional por el proyecto Justo, Social y Humanista. Miguel, te agradecemos tu participación. El tiempo se nos ha ido y ya nosotros nos estamos despidiendo hasta mañana. Así que fuerte abrazo y hasta pronto. Bueno, gracias, Mario, y seguimos trabajando. Así es.